Tenemos la gran suerte de contar nuevamente con Blanca Sánchez. Recordamos que Blanca es profesora de educación especial. Vimos a Blanca. Hola Blanca, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poquito solo hoy me siento. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que estamos acostumbradas a estar siempre Xavi y yo, y la verdad es que estoy un poco cojo, pero por suerte estás tú para ayudarme un poquito. Ya somos dos, ya hay compañía. Perfecto, me alegro mucho. Estaba empezando a presentar, ¿vale, Blanca? Estaba diciendo que volvemos a tener la suerte de contar contigo. Blanca es profesora de alumnos y alumnas con TEA, de trastorno del espectro del autismo. Y bueno, nuevamente tenemos aquí porque la semana pasada la entrevista que tuvimos se nos hizo corta. Lo hubiéramos alargado mucho más, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y queríamos seguir aprendiendo de tus conocimientos. También muchas personas estuvimos tan distraídas, ¿no?, que muchas personas preguntaron cosas y nosotras, nuestro despiste, estábamos tan centradas que no respondimos a las preguntas, y vamos a hacer con las preguntas que hemos podido recoger del directo de la semana pasada, del miércoles pasado, que tú las recogiste, más las que nos han ido preguntando por otros lados y otros temas que hemos ido comentando que podían ser de interés para la sociedad en general, pero para familias con niños y niñas con TEA, pues vamos a hacerlo de esta forma. Por otro lado, nos gustaría pedir perdón por el despiste. Para empezar, ya sabéis que somos nuevas en esto, y segundo, que estuvimos tan centradas en la entrevista y en la charla que nos olvidamos de lo externo. Sí, bueno, también es verdad que a mí me dijeron que habían llegado muchas preguntas que no llegué a ver, no sé si porque, por lo que fuera, problemas técnicos de Instagram Pero bueno, en cualquier caso intentamos hacerlo hoy. Ahora sí que estoy viendo los comentarios de la... Sí, van entrando, exacto. Sí, hoy lo vemos aquí. Vale, pues si quieres, empezamos. Cuando digas. Venga, vamos adelante. Como dijimos la semana pasada, uno de los principales problemas de la sociedad es que por falta de información tenemos tendencia a estigmatizar o rechazar colectivos diferentes o personas distintas a lo que es considerado como normal. Pongo muchas comillas en lo de normal. Sabemos, que la intolerancia se puede curar leyendo e informándose. Puede ser. ¿Crees que la sociedad debería tener más información sobre niños y niñas con TEA? ¿O por el contrario piensas que la información está y que es un problema de no querer mejorar como sociedad? Bueno, a ver, yo creo que cada vez hay más información sobre el TEA específicamente. Pero sí que es verdad que todo lo que sea compartir información a nivel usuario, por decirlo de alguna manera, está bien. Está bien porque todo lo que sea conocimiento va a ayudar a la inclusión, eso está claro. Pero también es verdad que hay un tema porque hablamos del TEA, como podemos hablar de 400.000 tipos de diversidad, ¿no? Entonces, al final, todo lo que sea empatía e intentar comprender es lo que va a ayudar mucho a la inclusión, ¿no? Lo que está claro es que la información es básica y por eso estamos aquí, ¿no? Para difundir un poco. Hay mucha... Ahora que una madre de un niño con TEA que ella tiene una cuenta de Instagram que la utiliza justamente para difundir sobre el autismo, y hace una labor que tiene muchísimos seguidores y seguidoras, y la verdad es que hace una labor muy importante porque cuando se vive desde dentro, ¿no?, o tú ves el caso desde la familia, pues te ayuda a aprender muchas cosas. Por cierto, la voy a mencionar, se llama En otra órbita. Interesante verla. Muy bien. Sí, totalmente respecto a lo que dices. He empezado la entrevista equivocándome, ¿vale? Y te he preguntado en una pregunta que tenía preparada mucho más abajo, pero volvemos arriba. También hablas sobre, sí, cosas del directo de los nervios, pero empezamos desde el principio, pero seguimos y esto
pregunta la dejamos ahí, como bien dices, ¿vale? Empatizar es súper importante. En todos los términos, hablábamos, como tú dices, ¿no? Que no solo hablamos de niños, niñas o personas con TEA, ¿no? Sino que empatizar en general. Por desgracia, todos llevamos una mochila en la espalda y esa mochila muchas veces es lo que hace que trabajemos de una forma o funcionemos de una forma u otra, ¿no? Muchas veces personas que tienen ya fuera del TEA, ¿no? Actitudes pues más violentas o que se enfadan con mucha más facilidad, es porque detrás hay cosas atrás. Si juzgamos sin saber nada de lo que hay detrás, bueno, si juzgamos simplemente estamos equivocados y equivocadas en ese sentido y nos queda mucho por aprender, ponernos, como bien dices, empatizar, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona e intentar comprenderla más. Y a partir de aquí, siempre que haya respeto, no hay que meterse en lo que haga el resto de personas. Varios comentarios nos llegaban el otro día respecto a la empatía, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que se genera, cómo se puede trabajar la empatía desde la educación? Además de ser un trabajo de las familias, ¿no? Porque, bueno, de la educación de cada una de las personas, niños y niñas, además de ser un trabajo de las familias, ¿crees que es una función de las escuelas educar en la inclusión? Sí. Como decíamos el otro día, ¿no? En las escuelas no solo se enseña, sino que se educa. Entonces, evidentemente, la educación primordial es la que se da en casa, pero la escuela tiene una tarea muy importante de educación en valores, ¿no? Y dentro de estos valores, la empatía y la inclusión van muy juntos. O sea, en el momento que hay empatía es mucho más fácil la inclusión. En el momento que hay empatía es mucho más fácil todo, ¿no? Si todo el mundo tuviera empatía, pues no habría guerras, no habría hambre y no habría muchas cosas. Lo que sí que es verdad es que muchas veces, y esto me gusta explicarlo muchas veces porque te llega el mensaje siempre de es que los niños son muy crueles, ¿no? Es que ¿cómo va a haber inclusión si los niños no entienden la diferencia? Los niños son muy crueles. No es verdad. Cuando los niños y las niñas son muy pequeñitos, te das cuenta de que todavía no han mamado estas cosas sociales que tenemos, ¿no? Esta basura social en realidad, de los prejuicios. Y prácticamente no hay que explicarles nada para que lo entiendan. Sí que es cierto, por ejemplo, a nosotros entran los niños y las niñas en P3, ¿no? Con 3 añitos, y claro, al principio pues no les exiges lo mismo, ¿no? Entonces a lo mejor pues una mayoría de niños y niñas tienen que estar en un momento sentados y trabajando, pero por ejemplo hay un niño al que se le permite trabajar pues 2 minutos para después dejar de jugar algo porque bueno, va dentro de la educación, ¿no? Y sí que alguna vez, ¿no? Al principio te miran como, ¿puedes jugar? Y yo, no, bueno, te lo dicen, ¿no? No hace falta que se lo expliques 2 veces, se lo explicas la primera y ya está, ¿no? Cuando los niños y niñas conviven en la diversidad con diferentes compañeros y compañeras, aprenden solos a ser inclusivos. No hace falta ni siquiera hacer ese trabajo, ¿no? No, totalmente. ¿No? No, adelante. A pesar de ello, sí, claro, cuando van creciendo, sí que van, ¿no? Absorbiendo todas estas cosas de la sociedad, ¿no? Es como todo. O cuando eres un bebé no eres machista, el machismo lo mamas después, ¿no? Pues como todo. Y sí que creo que es importante... Perdón, Blanca, perdón que te corte, ¿eh? Están llegando mensajes que se te escucha mal. Ah, vale. ¿Qué podemos hacer? No sé, ¿vas bien de conexión? Sí, en principio sí. A ver. Yo te veo bien y te oigo, pero sí que hay en algún momento que se te escucha un pelín como robotizada, para que me entiendas, ¿vale? Vamos, vale. Sigue y si vemos que no, pues si quieres vuelves a entrar, que normalmente es como se solucionan los... Mira, Carpidem dice que se escucha perfecto, pero sí que es verdad que hay en algún momento, pero la explicación yo la estaba entendiendo bien, por lo menos. Vale. Bueno, decídmelo, ¿vale? ¿Tu micro no va bien? No Ahora sé. Sí. Bueno, ¿ahora adelante. sí? Vale, venga. Me he perdido. Bueno, sí, eso. Decía que de todas formas no está de más, claro, utilizar estrategias para trabajar la empatía, sí. ¿Me oyes bien ahora? Sí, yo te oigo genial, ¿eh?
Bueno, puedo probar de ponerme los cascos si sigue sin escucharse, ¿vale? De momento lo dejamos así, si no me escucháis, decirlo. Sí, perdón por haberte interrumpido. Vale. Pero voy a... No sé. Bueno. Pues eso. Que sí, que sin duda es un trabajo muy importante que realizar en el colegio. Sí, al final es normalizar de que hay personas que tienen otras necesidades respecto a lo que es llamado la normalidad, vuelvo a poner comillas, ¿vale? Sí, por ejemplo, en escuelas yo me he encontrado, en escuelas que he trabajado, ¿no? Y sigo trabajando, me he encontrado casos de niños o niñas que tienen momentos de crisis y están más nerviosos o más nerviosas de la cuenta, y los propios compañeros y compañeras, ¿no? Te dicen, bueno, es que necesita su rato para tranquilizarse y ya está, ya está. Otro problema que tenemos los adultos es que tendemos a etiquetar ya desde pequeños. Ya desde pequeños, el castigo, el apartarlo de la clase, en cambio de intentar adaptarnos a ellos, ¿no? Que sería lo que sería una educación inclusiva o una sociedad inclusiva, lo que tendemos es apartar. Cuando apartas, lo que haces es estar etiquetando a esa persona, etiquetas a esa persona, no solo la etiquetas tú puntualmente, sino que la etiqueta el resto de compañeros y compañeras. No, es que está fuera, luego llegan a casa, es que a fulanito o fulanita la han sacado fuera de clase. ¿Por qué? Porque se ha portado mal. Ya en casa también llega esa estigmatización, esa etiqueta del niño o niña que no, es que se porta mal, empiezan los corrillos, bueno, y ya sabemos cómo funciona. Sí, muchas veces lo entienden mucho mejor las criaturas que sus progenitores, ¿no? Y bueno, está bien también que llegue el mensaje desde los niños y las niñas a casa, ¿no? De no, es que no pasa nada. No, al final ni siquiera se trata de que se haga una cosa para todo el mundo y entonces haya un niño en concreto que tenga un plan aparte, sino que todos y todas son diversos, ¿no? O su diversidad en un tipo de escuelas o de otras. Pero también es verdad que ahora mismo, tal y como están las cosas o como está el sistema educativo, creo que las escuelas de educación especial están haciendo un papel súper importante. Y en las escuelas de educación especial se trabaja muy bien. La verdad es que sí, que bueno... Sí, eso, decía que de todas formas no está de más, claro... Tenemos la suerte de trabajar dentro de la educación con niños y niñas. Yo desde que trabajo con niños y niñas no quiero volver a trabajar con adultos y adultas, porque te dan ese plus, ¿no? De la no contaminación que tú estabas comentando anteriormente a nivel de sociedad. Estamos en una sociedad podrida y cada vez vamos, aunque no queramos, aunque intentemos luchar contra ello, vamos interiorizando cosas que no son positivas para... Pero bueno, para eso está la educación, para que las nuevas generaciones suban de otra manera, ¿no? Seguro, esperamos. Yo creo que sea así. La escuela inclusiva, que muchas veces hay familias que piensan que a lo mejor va a bajar, ¿no? El nivel, ¿no? de académico, porque hay niños con dificultades y demás, es todo lo contrario. Y precisamente esa es una de las cosas, ¿no? El haber convivido con personas diferentes hace que crezcan no solo con valores, también con aprendizajes. Es decir, cuando un niño o una niña intenta explicar algo de otra manera a otro niño o otra niña, está aprendiendo muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, que al final, como decía la semana pasada, al final intentamos tener tantos conocimientos de cosas que son banales y al final es más importante tener el conocimiento de ser buena persona para la humanidad, más que porque quien tenga, bueno, de las diferentes inteligencias que tenemos como personas, ¿no? Cada una puede desarrollar la que sea mejor y hay la mitad de cosas que se quedan en el camino. Entonces, educar desde los valores y luego los conocimientos ya llegarán porque acaban llegando si tú quieres. Sí, así es. ¿Seguimos con la siguiente? Sí. Oye, ¿me oyes bien ahora? Yo te oigo genial. Vale. Y creo que todo el mundo te oye genial. Vale, creo, perfecto. porque no han dicho nada más. Perfecto. Muchas familias con niños y niñas con TEA se plantean la escolarización de sus hijos e hijas a escuelas de educación especial.
Sabemos los que trabajamos en escuelas públicas que uno de los principales problemas en la educación en general y en el concepto de escuela inclusiva es la falta de recursos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo en la escuela inclusiva y creo que es una pena que tengamos que dividir el alumnado según capacidades, ¿no? O según su diversidad en un tipo de escuelas o de otras. Pero también es verdad que ahora mismo, tal y como están las cosas o como está el sistema educativo, creo que las escuelas de educación especial están haciendo un papel súper importante y que en las escuelas de educación especial se trabaja muy bien. Entonces, si la escuela inclusiva tuviera recursos, no nos tendríamos que plantear eso. Pero claro, cuando hablo de recursos son muchas cosas. O sea, no es solamente que haya más profesorado, que es un básico. Evidentemente, si una alumna necesita un profesor, una profesora o un profesor solamente para ella y lo tuviera, seguramente muchas veces no se plantearían ir a otro tipo de escuela. Eso está claro. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, hay niños con TEA a los que les parece una tortura una escuela ordinaria. Porque pues, si a ti te molesta el ruido y hay 500 alumnos, por ejemplo, salir al pasillo las horas de la cita o de tal, se puede quedar muy bestia. Obviamente una escuela de educación especial, aparte de tener una ratio mucho más baja y ser profesionales que están especializados, tienen fisioterapeutas, logopedas y tienen un montón de recursos que no tiene la escuela ordinaria, ¿no? Y mi máximo respeto por las escuelas de educación especial, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que ojalá tuviéramos un sistema mucho más inclusivo y que todos y todas cumplieran en el mismo lugar, ¿no? Totalmente, sí. Falta de todo, a nivel estructural, a nivel de profesorado y a nivel de material también, ¿no? Y no solo hablamos de niños y niñas con TEA, como tú dices, o niños y niñas con NESE, ¿no? Con necesidades socioeducativas, sino también estamos hablando de cualquier niño o niña que a lo mejor le cueste más las matemáticas, ¿no? Simplemente. Sí. Y si hay que la metodología para que esa persona lo entienda es la misma para 25 alumnos y alumnas, a lo mejor si se lo explicas de otra forma, simplemente ya llegas a esa persona. Eso también es un problema de recursos de la escuela, de la educación pública, y por eso hay la necesidad y hay este planteamiento, como tú decías, de llevarlos a escuelas de educación especial. Sí. De hecho, han salido plataformas que se han quejado de que las administraciones quieren cerrar escuelas de educación especial. En realidad, o sea, el objetivo es bueno, porque el objetivo es que no tengamos que llevar según qué personas a otros centros, ¿no? Sino que la escuela pública es de todo el mundo. Pero claro, decirlo es muy fácil, pero para hacerlo hay que hacerlo bien, ¿no? Y entonces, si no se haga bien y esos niños, esas niñas no estén bien atendidas, ¿no? Las escuelas de educación especial pues tienen que seguir existiendo. Sí, por desgracia sí. Y eso lleva a que si tienes que poner a esos niños y niñas en otra escuela, el resto de alumnos y alumnas, niños y niñas, no normalizan de que haya gente diferente a lo estipulado, ¿no? Entonces, es el pez que se muerde la cola en ese sentido. Claro, si a cualquier persona que no haya convivido, por ejemplo, ahora hablamos del TEA, ¿no? Con una persona con TEA, el día de mañana en el trabajo se encuentra una persona con TEA y es difícil que comprenda a esa persona. Pero si ha convivido con ella durante toda su educación, pues seguramente de mayor sea una persona mucho más inclusiva, ¿no? Seguro que sí. Si lo maman desde pequeño y pequeña, y luego llega el punto, ¿no? Que si tú lo has mamado desde pequeño o pequeña, los factores externos de la sociedad y de todo, pues no te afectan, ¿no? Podemos tener muchos factores externos por ejemplo, del racismo, pero yo he tenido muchos amigos marroquíes porque nos hemos criado en la misma calle, y por mucho que me digan desde fuera, a mí el racismo, pues, ¿vale? Entonces, como esto, lo que tú dices y el resto de cosas, al final, cuanto más te culturizas y más mundo ves y más
personas distintas ves, es más sencillo que poder empatizar. Bueno, es que no llega ni a empatizar, ¿no? Porque tú ya lo ves como parte de tu vida, ¿no? Es que no hace falta pensar de ponerte en la posición del otro, de la otra. No, comprendes, respetas y cada uno haga lo que quiera. Mira, me están pidiendo que me ponga los cascos, ¿eh? Yo creo que hay gente que no me oye bien. Yo te estoy escuchando bien, pero bueno, si hay gente que no escucha bien, pues... Espérate, porque a ver cómo se me aguanta el teléfono. Sí, tranquila, ahora seguimos. Espero que no se caiga, porque tengo lo de los cascos debajo. Nada, la semana pasada nos pasó a Xavi y a mí que fuimos justos de batería, pusimos a cargar el móvil y todo el rato se iba girando. Sí. Y te diste cuenta que el plano iba un poco para el lado. Bueno, esperemos que no pase ahora. Ahora sí que se me oye bien. Se lo pregunto a la gente porque tú sí que me oyes bien. Yo te he oído bien, no sé, será cosas de Instagram, de historias. Al principio siempre he estado un poquito robotizada, pero ya está, solo al inicio. Vale, bueno, probamos así. ¿Me oyes bien? Sí. Perfecto, pues seguimos. A ver, esto es una pregunta que tenemos a nivel general, ¿no? La sociedad. Yo el primero, ¿no? Pero creo que es una cosa que se extiende a todo el mundo. Una de las preocupaciones que más tenemos y lo que más nos repetimos es cómo vamos a volver después del confinamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar todo, ¿no? Las preocupaciones del futuro que tenemos a nivel general como sociedad. Sí. Y si nosotras tenemos esta preocupación para las familias con hijos e hijos con TEA, seguro que es mucho mayor. Sí. ¿Nos podrías dar algunos consejos dirigidos al alumnado con TEA respecto a la vuelta a la normalidad? Sí, muchas familias están preocupadas, por eso me han hecho llegar su preocupación. Y cada caso se tendrá que hacer de la manera que necesite esa persona. Pero sí que yo diría que tenemos que ser los adultos muy flexibles, ¿no? Para poder hacer cada proceso como se necesite. Y si hace falta mucho tiempo, pues no pasa nada. O sea, seguramente en algunos casos no habrá problema, y en otros casos, pues a lo mejor hay niños que han cogido miedo a salir, o que siempre un cambio de rutina y la vuelta a la rutina, esos cambios siempre los notan, ¿no? Entonces, para casos en que les cueste mucho, que no quieran salir o volver al cole, por ejemplo, yo sí que recomendaría hacerlo muy poco a poco. Pues, primero de todo anticipando, ¿no? Pero haciendo un planteamiento paulatino, por pasos. Por ejemplo, mira, hoy vamos a salir, vamos a ir a la calle, por ejemplo, un ratito, pero van a ser 2 minutos. Y como lo vas a hacer súper bien, después te voy a dejar jugar con la tablet, por ejemplo, si es lo que le gusta, ¿no? Y entonces mañana serán 4 y al día siguiente serán 5. Y al día siguiente serán más lejos, ¿no? Siempre anticipándoselo y siempre cumpliendo con esa recompensa, ¿no? Y aunque cuando haya salido, pues a lo mejor su comportamiento no haya sido el más adecuado, darle esa recompensa porque ha salido, ¿no? Luego, niños y niñas que han cogido miedo, pues todo lo que les pueda ayudar, y también niños con TEA, sin TEA, ¿no? Todo lo que les dé una seguridad, pues yo qué sé, un peluche al que tenga mucho apego, o tengo que ir con la mano de mi madre, por ejemplo, ¿no? Todo lo que les podamos ofrecer para que estén más tranquilos, mejor. Incluso una música que les relaje, ¿no? Que vayan con la música afuera, o una pelota sensorial que les ayude a relajarse. Cualquiera de estas cosas pueden servir. Creo que depende mucho de cada caso. Y luego en el tema de volver al colegio, que son muchas familias que están muy preocupadas porque piensan que la vuelta al colegio puede ser un poco dramática, que claro, no olvidemos que el TEA implica dificultades para socializarse y que han pasado mucho tiempo sin socializarse o socializándose siempre con las mismas personas, con un círculo reducido, y que luego van a llegar ahí a la ley de la selva, ¿no? Entonces yo creo que las escuelas tienen que ser muy flexibles en este sentido, y que si un alumno o una alumna necesita pues el primer día ir solo 1 hora y el segundo también ir solo 1 hora y el tercero ir 2, que se lo podamos ofrecer.
Un poquito como sucede en septiembre también. En septiembre, la lástima, ¿no? Lo malo que ha habido en estos momentos es que, bueno, por lo menos en la escuela que yo trabajo, es que ahora mismo los niños y niñas que más les cuesta ir a la escuela y la adaptación, en el mes de marzo estábamos llegando al punto de que ya estaban cogiendo un ritmo bueno, de que ya empezaban a estar a gusto con el espacio, ¿no? Con el entorno, la gente, y es como que de golpe ha venido esto y ¡pum!, a empezar de cero. Entonces eso para los niños y niñas será complicado la vuelta, pero para familias debe ser bastante frustrante en este sentido, de decir, ahora que lo teníamos, ahora que ya habíamos cogido el ritmo, ahora que podíamos, ¿no?, que podía hacer vida normal, vuelvo a poner las comillas, volvemos al inicio. Sí, y es así. Debe ser un rollo para estas familias. Sí, de hecho me ha escrito una madre hace nada, justo antes de empezar el directo, que estaba muy preocupada porque notaba que su hijo había hecho un retroceso, ¿no?, en este tiempo de confinamiento. Claro, es muy complicado, porque para todo el mundo es complicado este confinamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que intentar tomar perspectiva y hacer todo lo que podamos dentro del confinamiento, pero tener paciencia y pensar que, bueno, que a veces los retrocesos se hacen para coger más impulso, ¿no? Exacto. Doy pasos atrás para coger carrerilla, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, es normal, es una situación que nadie esperaba y mucha gente lo está pasando mal, ¿no? Entonces, pues ellos más todavía, ¿no? Y en el caso de niños y niñas que no pueden comunicarlo, pues imagínate, ¿no? La frustración es mucho mayor. Sí, totalmente. Y es más difícil entenderlos, ¿no? Sí, claro. Eso es una lástima, pero por otro lado, como bien decías, ¿no?, al final lo que hay que hacer es relativizar, ¿no? Que es un rollo, pero que tampoco es un problema gravísimo. Pues si hay que volver a empezar, se volverá a empezar y volveremos a coger otra vez un buen ritmo. Aparte será como el inicio de escuela, porque me parece que vamos a tardar en volver a la escuela, a trabajar. Vamos a tardar y a ver cómo vamos evolucionando con todo esto, pero sí, sobre todo paciencia, como tú bien decías, y adaptarse al máximo a las necesidades de cada niño y niña. Sí, mira, hay un comentario de una madre que dice: esto va a ser un problema. En nuestro caso lo peor es la parte social y es empezar de cero después de ir trabajando el tema durante años. De repente se dan 7 meses sin socializar, es verdad, ¿no? Se hace un trabajo de socialización súper intensivo. Muchas veces comportan problemas de conducta, por ejemplo, ¿no? Porque si te cuesta entender la relación social y estás todo el día expuesto a relación social, pues al final llega un punto que explotas, ¿no? Y sí, claro, ahora dices, ostras, esto es trabajo y 7 meses sin socializar, ¿qué vamos a hacer, no? Pero también es verdad que yo he hecho otra lectura con esto, ¿no? En el caso de un niño, por ejemplo, que muestra problemas de conducta y que desde que está en casa está súper bien, ¿no? Y no muestra prácticamente problemas de conducta. Entonces, también yo creo que tenemos que hacer una reflexión de decir hasta qué punto es inclusión exponer a los niños a situaciones que le generen tanto estrés, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que no haya que trabajar en socialización o que no tengan que venir al colegio. Evidentemente sí. Pero que en vez de intentar cambiar a esos niños tanto y exponerles a eso, decir, lo tienes que hacer bien y tienes que entender la socialización y tienes que comportarte y tienes que aguantar todo esto, quizá podemos un poco aliviar, ¿no?, esa carga de ansiedad que tienen, poniéndoles un poco menos o con un poco más de cuidado a la sociedad, ¿no?, y a las relaciones entre iguales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no?, que el problema es que para el concepto de inclusión es que se incluyan dentro de la sociedad, y a lo mejor lo que tiene que hacer la gran mayoría es adaptarse a las individualidades de las personas que necesiten, que no puedan seguir la normalidad, vuelvo a poner comillas otra vez. Sí. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esto nos
nos está enseñando, hace un rato hablaba con una amiga, no sé, a Feli, nos está enseñando mucho a todas, nos está enseñando a aprender de nosotras mismas, primero de todo, a conocernos mucho más. Nos está ayudando a ver cómo en realidad el planeta no nos necesita para nada, al revés, hemos sido un problema, y también para ver lo que realmente es importante y es necesario, fuera todo lo que es fútbol, televisión, historias así, ¿no? Y centrarnos en lo que más echamos de menos es ver a la gente que queremos y darnos un abrazo al final. Y esto, pues, esperamos que sirva como sociedad para mejorar. Sí, sí. Mira, como dice Gemma, que es mi compañera, hola Gemma, me alegro que estés aquí, que dice hay que adaptar a la sociedad, no hay que adaptar a los niños a la sociedad, hay que adaptar la sociedad a todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos mucho trabajo por delante, pero es muy apasionante. Se me había quedado cogido, a mí, como la semana pasada. Sí, yo ahora he ido bajando, tengo que bajar de vez en cuando para verlos. Vale, ahora. Pues, ¿cómo decías que se llamaba tu amiga? Tu compañera no la había visto, ¿eh? Gemma. Sí, Gemma. Hemos hablado. Le podrías hacer esta entrevista a Gemma y te contaría lo mismo. ¿Te acuerdas que el otro día te comenté que trabajamos, somos un equipo de 2 sí, mi unidad sí. Y que nos llevamos muy bien y tal, y entendemos la educación muy de la misma forma? Vais a la par en ese sentido. Sí, pues esta es Gemma. Con patines por debajo de las cuestas, ¿no? La que todo el mundo estáis un poquito... Sí. Muy bien. Vale, pues continuamos respecto a la pregunta que he hecho anteriormente, ¿no? Nos llegó una pregunta el otro día que no la pudimos leer y luego la has rescatado. ¿Crees que las familias con niños y niñas con autismo deberían estar formadas en ello? A ver, sí. Llegó esta pregunta que es un poco compleja. Cuando tienes un niño o una niña con autismo, como si tienes un niño o una niña con cualquier otra cosa que te puedan decir, ¿no? Lo que sea, da igual. Un eczema en la piel, ¿no? Tienes que aprender cómo se tratan los eczemas de la piel. Y el autismo no se cura, pero hay que saber entenderlo. Simplemente es otro sistema operativo, por decirlo de alguna manera. Es otra manera de... Otra realidad. Sí, exacto. No es que sean cerebros que no funcionan, son cerebros que funcionan de una manera diferente a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Entonces, entender esa manera de funcionamiento es básica para poder ayudarlos, ¿no? ¿Qué significa esto? Como familia te tienes que formar, claro, toda la información que tengas será buena. Ahora bien, si eres padre o eres madre, tienes que hacer de padre y de madre, no tienes que hacer de psicóloga clínica. ¿Me explico? Yo digo que se les exige a las familias ciertas cosas, evidentemente yo creo que dar pautas e intentar ayudar a las familias para que el día a día sea más llevadero, hay que hacerlo, ¿no? Pero no son profesionales y creo que también tienen que aprender o estar tranquilos y tranquilas si están disfrutando de una situación como padre y madre y no como instructor, ¿no? Ya. Sí que es verdad, ¿no? Y tienes toda la razón, pero debe ser complicado también, ¿no? Sí. Y más que nada, no directamente por estos padres y madres, ¿no? O familias, ¿no? En general, que tienes un niño o niña con TEA, sino que tú, al final, es tu hijo o hija, lo vas a querer como cualquier otro y no pasa nada, ¿vale? Pero yo creo que también es un problema a veces de sociedad también, volvemos a lo de antes, que las familias pues tratan a sus hijos e hijas como cualquier otro, sí que pueden haber 4 pautas, ¿no? Que ya les dais vosotras como profesionales, pero luego, como decíamos, llegan al súper y tienen una rabieta, ¿no? Y el resto está mirando, y entonces ahí es cuando yo creo que cambian un poco el chip también. Creo que es un problema de sociedad, porque los padres y madres o las familias quieren a sus hijos e hijas y ya está. Sí, mira, han especificado la pregunta, el chico que lo preguntó el otro día, dice, formación me refería a que aprendan estrategias, y más que padres, madres, el resto de familiares, abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera. Sí, vale, claro, evidentemente que aprender estrategias es básico, sí. Y todas las funciones del colegio también, ¿no? Que no es solo
intervenir con los niños y las niñas, sino poder ayudar a las familias a que aprendan estrategias, porque nadie nos dio el manual de instrucciones, ¿no? Cuando nació nuestro niño o nuestra niña, en general, cualquier niño o cualquier niña, ¿no? Entonces, al final son los que van a estar más horas en casa, y todo lo que se hace en casa es súper importante, ¿no? O sea, si en el cole enseñamos a lavar las manos, evidentemente, si en casa ese trabajo también se hace cada día, pues obviamente se va a aprender mucho más rápido, ¿no? Eso no significa darle una carga a la familia terapéutica, digamos, muy grande, pero sí que ponernos de acuerdo entre todos y todas, y en función de sus necesidades también, pues poder ir todos a uno, ¿no? Y sí que me gusta que haya dicho eso de los tíos, tías, abuelos, abuelas y tal, porque las personas que trabajamos con niños y niñas con autismo sabemos que muchas familias, muchos padres y madres reciben presiones por parte de otros familiares, ¿no? Por desconocimiento, tipo, es que lo que pasa es que lo consientes mucho, o es que es tu culpa porque a ti te torea, ¿no? Esto pasa muchísimo y es por desconocimiento, entonces es súper importante para no añadir una carga más, ¿no?, a las familias, que todo el mundo pueda tener unas nociones, ¿no?, o entender un poco cómo funciona el niño o la niña. Sí. Bueno, pero volvemos a lo de antes, a empatizar. Volvemos a lo de antes. Sí. O sea, a nivel familiar o a nivel de sociedad, ¿no? Al final es empatizar y querer saber el por qué ese niño o niña se está comportando así. A lo mejor se ha comportado así con el tío, tía, abuelo, abuela, porque le ha llevado a un momento de estrés por estar cogiéndolo, no te portes mal, ¿no? Déjalo que ella volverá. Claro. Muchas veces el cuidador principal, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es la madre, ¿no?, la que pasa más horas, que dice, no, es que conmigo hace un montón esto, ¿no?, de pegar o de no sé qué, y solo hace conmigo, entonces como, tengo yo la culpa. No tienes tú la culpa, tú pasas más horas. Entonces, obviamente, te va a pasar a ti más, ¿no? Y ahí sí que, además de empatizar, yo creo que es muy interesante que el resto de la familia entienda por qué son las cosas, ¿no? O sea, cuando un niño con autismo tiene cierta conducta, no tiene por qué ser como muchas veces piensa, porque te está provocando. Normalmente no te está provocando, ¿no? No te está llevando al límite, te está queriendo decir algo. Y ese algo suele tener que ver con, ¿no? Por ejemplo, un pico de ansiedad. O sea, si yo estoy aquí y yo no os digo nada, pero estoy oyendo un ruido que me molesta todo el rato aquí, y no te estoy entendiendo tus preguntas porque no acabo de comprender tu lenguaje, y encima has utilizado una ironía que tampoco he entendido, y intento reflejarme en los demás, pero ellos no me comprenden a mí, son cosas que se van sumando y sumando y sumando, y entonces llega un momento en que dices, pues no ha pasado nada. ¿Por qué se pone así? No se pone así por esto, ¿no? Eso es la punta del iceberg, todo lo que hay debajo no lo vemos. Sí, totalmente. Y pasa en todos los casos, ¿no? No es solo, como tú decías, si a ti te puede estar pasando también y en ese momento no puedes comunicar lo que te está sucediendo por la razón que sea, y al final explotas por algún lado. Y comprender y que es intentar evitar este momento de crisis, haciendo que el entorno, el alrededor, sea lo mejor para cualquier niño o niña, ¿no? Niño o niña que sea más aún, y luego que si llega el momento de crisis, saber cómo actuar ante esa crisis. Sí que tienes que tener unas nociones, como decías, ¿no?, de abogados, que era el que había hecho la pregunta. Sí que todo el mundo tiene que tener unas nociones como mínimo básicas para comprender un poco más, pero ya es a nivel de sociedad que todo el mundo debería tenerlo para hacerlo bien. Sí, sin duda. Oye, muchas gracias a las madres que estáis comentando cosas tan bonitas, ¿eh? Sí, Blanca, te tienes un pedestal por algo. Qué bonitas. No, a mí a mi compañera nos mandan cosillas. Porque os lo ganáis, seguro. Es un placer trabajar con familias, ¿no? Que... Bueno, pues el otro día de eso, ¿no? De que suena atópico lo de escuela y familias unidas y tal, pero es que es totalmente cierto. Y también enseña mucho. Sí, al final es importante, es bonito quedarse con los mensajes positivos de la gente, ¿no? Porque eso da mucha fuerza a seguir y da, ¿no? A veces ha sucedido, ¿no?, que dicen, es que
me gustaría, ¿no? A ti te habrá sucedido 1000 veces, me gustaría decirte que me encanta cómo lo haces, que gracias, que esto y que lo otro. No, ya, no sé cómo agradecértelo, no, ya, con lo que me estás diciendo ya me estás agradeciendo mucho. Sí. La verdad es que es una pasada. Mira, hay una pregunta por aquí. Tuya. ¿Crees que los profesores están preparados para atender a estos niños? A ver cómo digo esto sin que suene... No, sí, a ver, depende. Creo que cada vez hay más formación y hay más profesorado formado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría de maestras se han formado en autismo porque al final es el día a día que tienen que atender y está muy bien. Y también te vienen a preguntar, ¿no? Muchas veces a mi compañera o a mí, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo no? Y así también es una manera de aprender también, ¿no? Y de aprender nosotras, porque muchas veces maestras que no son de educación especial te dicen, yo he probado esto, yo qué sé, dices, ostras, pues a mí no se me había ocurrido, ¿sabes? Entonces, al final es un trabajo en equipo. Pero es verdad que quizá antes de llegar se tendría que formar más al conjunto del profesorado en autismo, ¿no? Muchas veces hay incluso actitudes reacias a atender a este tipo de alumnos y no es más que miedo por desconocimiento. Y yo creo que eso no se puede permitir, no puede pasar en ninguna escuela. O sea, si eres docente, eres docente para todo tipo de niños y niñas. Mira, dice, en nuestro cole sí, pero a mí me llegan mogollón de mamás que tienen ese problema del cole y hasta maestras me han enviado mensajes para preguntar. Ya, sí, claro, esta es otra, ¿eh? Se tendría que ofrecer cursos gratuitos desde educación pública y obligatorios para el profesorado en diversidad, eso clarísimo. Sí. El otro día me pidieron para profesorado un curso de autismo y tal y estuve buscando, porque claro, como tiene que ser online, pues tampoco los conocía tanto eso. Y 140 euros el curso, pues claro, pues habrá gente que se lo puede permitir más y gente que menos, ¿no? Y es una formación necesaria, una formación necesaria. Después, si me dejas añadir una cosa respecto a lo que has dicho de que los profesores sí están preparados para tratar profesores y profesoras, ¿no? El personal docente, también creo que es un problema de que es muy difícil poder atender a niños y niñas con TEA cuando tú tienes 25 alumnos más, aparte tienes que unos objetivos académicos a realizar, ¿no? A lo mejor este profesorado, si se le da las herramientas que tú estabas indicando, como cursos para entender mejor, para tener herramientas y no tuvieran tanta presión y tanta cosa desde fuera, porque no solo son los alumnos con TEA, son alumnos y alumnas que tienen un comportamiento incorrecto por la mochila que llevan detrás. O sea, son muchas cosas que hace que el profesorado no pueda atender de la forma correcta a estos niños y niñas. Volvemos a que es un problema del sistema educativo con el que vivimos y que la mayoría, como tú dices, quieren estar informados e informadas porque suelen haber, el personal docente suele ser vocacional y es, aunque hayan casos como en todas las profesiones, ¿no? Pero yo creo que sí que les gusta dar un nivel bueno tanto al individuo, ¿no? A la persona, al alumno o alumna, como al grupo de alumnos y alumnas dentro de una clase. Sí. Yo creo que, bueno, hay un tema de recursos, luego también hay un tema, está claro que hay gente que, como en todos los ámbitos, pues que tampoco se implica, ¿no? Pero eso pasa en todas partes. Pero para mí, o sea, el hecho de ser docente ya debería implicar ciertas cosas. Sí. Como formado para... Sí, pero bueno, es que tienes toda la razón. A nivel de que debería ser obligatorio esos cursos, porque luego hacen cursos de blogs y de cosas de internet, ¿no? Que eso sí que las hacen y al final son secundarias, aunque sí que la tecnología y todo está muy a la orden del día, pero al final creo que es secundario. Lo importante es tratar lo que tienes ahí. Sí. El autismo está muy relacionado. Una cosa que es muy desconocida es que autismo está muy relacionada con la hiperactividad. El tema de la comorbilidad, ¿no? Que solo por el hecho de tener TEA
tienes más papeletas para que te diagnostiquen también otros trastornos, como por ejemplo el TDA, como dice esta persona, ¿no? Sí, pasa con más frecuencia que en el resto de la población. Sí, claro, al final se van añadiendo cosas, ¿no? Por eso es tan importante centrarte en cada caso, ¿no? Porque no tiene nada que ver un niño con autismo, por ejemplo, con muchísima necesidad de movimiento, que un niño con autismo que es todo lo contrario y que lo que necesita es, ¿no? que le pidas, ¿no? Más acción. Sí, es verdad. Y también, por ejemplo, hay muchísima relación entre autismo y trastornos de ansiedad también. De eso se habla menos todavía. Sí. Súper importante. De hecho, en la población con lo que se conoce como síndrome de Asperger, ¿no? Que vendría a ser un autismo de alto funcionamiento, el índice de suicidios es mucho más alto que la población sin TEA. Vaya. Claro, eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Porque estos niveles de ansiedad es lo que decimos todo el rato, ¿no? No es solo porque yo sea así, no es porque la sociedad es de esta manera. Si la sociedad hiciera las cosas más fáciles, esto no pasaría. Si la sociedad se adaptara, no habrían estas crisis de ansiedad. Sí, pero si la sociedad se adaptara, no habrían suicidios porque te han desahuciado de casa. Si la sociedad, ¿no? Es que podemos al final en otro grado, pero los problemas son parecidos a nivel del porqué. Sí, y luego en esto, yo como docente tengo muchas dudas muchas veces, también, porque hay que encontrar el equilibrio entre exponer a los niños y a las niñas a ciertas situaciones para que aprendan de ellas o ahorrárselas para que no sufran, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay niños y niñas que lo pasan fatal en la fiesta de carnaval, ¿vale? Hablo en general, no hablo de mi colegio en particular. ¿Por qué tenemos que exponer a carnaval a todos los niños y niñas? ¿Por qué? O sea, ¿es necesario? Y por otro lado dices, bueno, es que yo quiero probar, ¿no? Que lo viva, intentar trabajarlo, ¿vale? Para que lo acepte. ¿Y qué hago, no? Nosotros lo que hacemos normalmente es, lo intentamos, ¿no? Vamos, y luego vemos que llega un momento en el que la cosa no, o sea, lo están pasando mal, nos vamos, ya está, no pasa nada, vamos a otra actividad que les calme. Sí. Yo creo que hay que planteárselo mucho esto de adaptemos el entorno y dejemos de intentar, ¿no? Como hacerlos normales, ¿no? Que normal es la peor palabra del mundo, pero es que es lo que se dice, ¿no? Es que lo tienes que hacer normal. No, perdona, es que él tiene que seguir siendo como es. Exacto. No, cada persona también tiene su esencia, su forma de ser y hay que respetarla y adaptarse a esta forma de ser. Pero bueno, como pensamos en pensamiento individual siempre, es como dale un abrazo a tu tío o a tu tía del pueblo, pero si no la he visto en mi vida, para mí es desconocida esta persona, ¿cómo voy a dar un abrazo si no la quiero? Si no necesito darle un abrazo. No, va. Es como un monólogo, ¿no? Que hacía una comparación así de un piolín gigante que se lo encontraba, ¿no? En un parque de atracciones y decía, no, pero darle un abrazo al piolín, y el niño o niña con miedo, ¿no? Y decía, no, se tiene que acostumbrar. Claro, como te vas a encontrar tantos piolines. Sí. Pues a veces tengo cosas raras en el colegio, las cosas como son. Esto es como lo de un día que me explicaban de la Bella Cuaresma, ¿no? Es que tiene miedo a la Bella Cuaresma. Bueno, perdona, es que es una señora con 7 piernas, o sea, ¿por qué debes ponerme eso, no? Sí. ¿Cómo no voy a tener miedo al ratoncito Pérez? Hombre, un ratón que llegue a casa y se lleve un diente mío, pues no me hace gracia. Y sí, que tendemos siempre siempre desde la buena fe y por conseguir la normalidad que estábamos hablando anteriormente, que nuestro hijo, hija o persona sea normal, vuelvo a poner las comillas, tendemos a llevar situaciones que no están a gusto y eso lo que estamos haciendo es no dejar que esa persona sea libre de actuar como quiera en situaciones que son innecesarias. Sí. También indican por aquí, tanto como padre, no frustrarse si vas a una reunión familiar y te tienes que ir a los 10 minutos. Perdón, se me fue, es difícil, pero se debe aprender a ello. Exacto. Sí, claro, es una frustración constante, ¿no? Con las familias
esta madre en concreto que escribe, muchas veces me ha comentado, ¿no? Yo cuando voy a un sitio, yo ya llevo todo, o sea, toda la historia aquí montada de si pasa esto, se pone tal, lleva un plan B hecho por si el niño se pone nervioso, ¿no? Claro, vivir así es muy complicado, ¿no? Pero está bien porque al final es adaptarte a lo que tienes, ¿no? Con todo esto no quiero decir, de verdad, que no haya, o sea, que haya que evitar todo, que haya que evitarles todo, ¿no? Porque todas las personas aprendemos así, ¿no? O sea, todos hemos tenido miedo a la oscuridad y hemos tenido que vivir en la oscuridad de noche, por ejemplo. Y se tiene que trabajar, pero sí que un poco tener esa perspectiva y decir, bueno, a lo mejor no hay que pasar por el aro todo el mundo. Pero yo me tenía miedo de la Villa Cuaresma, así es que es normal, yo lo entiendo. El Marc lo está comentando, sí. Es que da miedo, dame un poco de miedo, la verdad. Sí, a ver, al final sí, hay que intentar ir a sitios, ¿no? Pero como tú decías, en el momento que tú notes que ya no hay una tranquilidad, una seguridad, que puede llegar a una crisis, a un momento de estrés plus, ¿no? Salir de allí y otro día, como tú decías con lo de los paseos, pues otro día a lo mejor en cambio de 5 minutos podemos estar 8, pues ya habremos mejorado algo. No busquemos el 10, si estamos en el 5 busquemos el 6, ya llegaremos al 10 si tiene que llegar algún día al 10, ¿no? Que es un número tampoco... Es como lo de normal, el 10 y el normal son cosas que tampoco me gustan en eso. Sí. Pues está volviendo a ser muy bonita la charla entrevista. Gracias nuevamente por estar conmigo. Gracias a ti. Joder, tenemos rollo, ya llevamos 50 minutos, madre mía. 50 minutos, pues se nos acaba el tiempo y no hemos acabado. Tendremos que repetir. Vale. Hoy echamos mucho de menos a Xavi, que siempre está con nosotras, pero hoy a teletrabajo. Y bueno, me tendréis que aguantar a mí sola. Ayer por la noche nos entró una pregunta, ¿vale? ¿Qué opinión tienes de que los alumnos con NESE, no hablamos de TEA solo, sino con necesidades especiales? ¿De apoyo? Sí, exacto. Hagan trabajo fuera del aula. Vale. A ver, el ideal es que estén la mayoría de horas en el entorno ordinario, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. De hecho, lo ideal sería que estuvieran todas las horas en el entorno ordinario con recursos para individualizar los aprendizajes a cada niño o niña, ¿vale? Estos recursos no existen, entonces a veces nos vemos obligados y obligadas, y es así. O sea, cuando digo obligadas es que te llegan órdenes de arriba de si no puedes cubrir. Claro, tú imagínate, si tú tienes que ir a cada aula, cubres 2 horas que si los niños los agrupas. Pero no. En nuestro caso, la mayoría lo hacemos en el aula ordinaria, ¿vale? Pero cada vez que hemos ido aumentando ratio, nos han dicho, bueno, esto a lo mejor hay que agruparlos, ¿no? Con esto no quiero decir que sea malo sacarlos del aula. Es más, yo defiendo que para trabajar algunas cosas hay que sacarlos del aula. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que tenga, por ejemplo, dificultades de atención, si tú estás intentando hacer un trabajo individual y tiene 300.000 estímulos alrededor, como es una aula ordinaria de 25 criaturas, obviamente, 1, se va a poner nervioso, 2, no va a conseguir hacer la tarea y se va a frustrar, ¿vale? Entonces, para cosas en concreto, yo creo que está bien poder trabajar en un entorno con menos estímulos, en el caso del TEA, ¿vale? Por ejemplo, para trabajar la comunicación en algunos casos, o para trabajar las normas sociales, ¿no? Con niños más mayores hay aspectos de la socialización que la mayoría de niños y niñas ya lo saben, ¿vale? Por intuición, que a ellos hay que explicárselos en concreto. Entonces, es un poco difícil trabajar eso en gran grupo explicándoselo a él en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hacer grupos reducidos de niños y niñas con TEA y sin TEA también ayuda mucho, ¿no? Llevarte a un aula a tu niño con TEA con 3 compañeros o compañeras sin TEA, que es algo que también hacemos, pues muchas veces también hay interacción real, ¿no? No estás estigmatizando porque no solo se va ese niño, sino que cada semana hay diferentes niños y también se está aprendiendo, ¿no? Sí. Y aparte que la relación social en grupos más reducidos siempre será más sencillo para este niño o niña con TEA, ¿no? Sí. También es importante, si van a una aula para momentos puntuales, va bien porque ya lo explicaste la semana pasada, de que el entorno, que se sienta arropada, protegido, protegida, siempre es mejor si es más pequeño, más individualizado, siempre es mejor en ese sentido.
Pero sí, sería ideal, pero que tampoco creo yo que las aulas, la mayoría de aulas de escuela pública, estén adaptadas para que se pueda hacer esto. Si fueran grupos de clase, ¿no? Grupos de 10 alumnos y alumnas, pues sí que podrían tener esos niños y niñas todo el rato en un aula. Sí. Pero sí, como tú dices, es complicado. Sí que es verdad que la mayoría de necesidades se deberían poder atender dentro del aula ordinaria, ¿eh? Pero que cosas en concreto y ciertas horas, ¿no? se puedan trabajar a nivel individual, creo que no pasa nada. Como se hace con otros niños y niñas en ese sentido. Sí. Sí. No es solo con TEA, sino si tiene una necesidad más individualizada, como tú indicabas anteriormente, pues se trabaja, ¿no? Niños y niñas que se distraen de una forma más fácil, pues si tienes que trabajarlo así. O, por ejemplo, niños y niñas que saben catalán no vinguts, ¿no? Que acaban de llegar y no saben la lengua catalana y se le hace refuerzo individual para que aprendan la lengua catalana. Pues evidentemente tienen que trabajarlo en otro espacio porque el ritmo es distinto a otros alumnos y alumnas. Vale, vamos a por la última. ¿Sí? Bueno, la penúltima, lo que se dice. Está siendo un momento complicado para todas las personas en el sentido individual, ¿no? Yo me siento afortunado en ese sentido. Empatizo con familias que viven en pisos de 60 metros cuadrados, que son 5 o 6, con niños, niñas, porque no hay más, porque el sistema no deja alternativas en ese sentido. Niños y niñas con TEA, además, dentro de las casas, porque esos niños y niñas necesitan más que nadie sentirse en libertad, toda persona, pero esos niños y niñas aún más. Este agobio crea ansiedad y conductas disruptivas, eso hace que las familias lo pasen peor. ¿Puedes aconsejar o dar ejemplos de lo que puede suceder y cómo podrían actuar estas familias, sabiendo que cada persona es un mundo? Vamos a generalizar, aunque no nos guste generalizar. Sí, yo creo que se trata un poco de conocer qué es lo que a cada persona le genera más calma o bienestar y tranquilidad, ¿no? Y ir un poco por ahí. O sea, si hay niños y niñas que necesitan salir, no tiene permiso desde que puede salir la mayoría de niños y niñas para salir y se puede salir. Pero quizá a veces la libertad no pasa por salir, ¿no? Muchas veces pasa a lo mejor por recogerme y meterme dentro de un espacio pequeñito y estar tapado o por 400.000 cosas diferentes, ¿no? O por escuchar ese vídeo que me da tranquilidad, ¿no? Y verlo 5 veces seguidos o tal. Entonces yo creo que intentar buscar un equilibrio. Evidentemente no puedes tener a un niño todo el día viendo un vídeo en bucle, pero sí que en algunos momentos poder ofrecer un entorno que para ellos pues sea de bienestar, ¿no? Todo para empezar. Luego, es curioso porque es verdad que yo pensaba que muchos niños y niñas lo pasarían muy mal por no poder salir, y estoy viendo muchos casos de lo contrario, ¿no? De cómo no me tengo que enfrentar a este mundo que no está hecho para mí, estoy súper bien en mi casa. Ya ves, totalmente. Bueno, yo creo que se trata, con el autismo, se trata de fijarte en sus intereses, en su perfil sensorial también, para poder ofrecerles un entorno que les ayude, ¿no? Si necesitamos que haga algo y no quiere, pues poder hablar de sus intereses, ¿no? Diciéndole, mira, primero vamos a hacer esto, pero luego te voy a dejar tranquilo que hagas esto que te gusta. Sí, motivar. Sí, continúa, perdón. Sobre todo ofrecerles también a los que no tengan un sistema de comunicación, todo lo que sea poder expresar lo que me pasa, les va a ayudar muchísimo. O sea, poder decir estoy nervioso, estoy enfadado o estoy harta ya. No, poder decir eso es importante y no hace falta que sea con palabras. Podemos enseñar con imágenes también, por ejemplo, ¿no? Lo que explicabas la semana pasada precisamente, sí. Nos enseñaban los pictogramas donde indicaba, era sobre una tabla de trabajo, ¿no? De cómo primero jugamos y me acuerdo que lo último era y al final hacemos plastelina, entendiendo que plastelina era el premio porque era lo que más le gustaba, ¿no? Algo así podríamos hacer también para que se entienda. Sí, todo lo que sea anticipar visualmente es bueno. Pero mira, a lo mejor tengo
Blanca, tenemos 20 segundos. Vale, pues ya te lo contaré. No, vale, lo dejamos para la semana que viene. Venga, va, emociones que puedes señalar, ¿no? Estoy tranquila o estoy a tope, ¿no? Y todo es gradual. Familia, nos despedimos. 3, 2, 1. Gracias por todo, Blanca.